Buenas, ¿cómo andan? Espero que estén todos muy bien. En este video vamos a hacer una breve explicación sobre razones trigonométricas, ¿sí? Antes de conocer cuáles son las razones trigonométricas, si estoy leyendo la guía nuestra, analizaremos el nombre de la unidad. Ustedes saben que una razón en matemática es una división, ¿sí? Acá ustedes completan en sus fotocopias una división. ¿Pero qué es la trigonometría? La trigonometría es la parte de la matemática que estudia la resolución de triángulos planos y esféricos, calculando lados y ángulos desconocidos a partir de los ya conocidos. Entonces, ¿qué es una razón trigonométrica? Bueno, ahora lo vamos a ver. Dice, consideremos estos diferentes triángulos rectángulos, ¿sí? Yo voy a la pizarra. Fíjense que estos triángulos rectángulos que nosotros tenemos acá, ¿sí? Son todos rectos en el ángulo B. ¿Sí? El ángulo B son todos rectos. Y por lo tanto, ¿sí? También todos tienen este mismo ángulo alfa. ¿Ok? Entonces, fíjense que el ángulo que está en el vértice de A va a ser siempre el mismo, ¿sí? Porque 180 menos 90 menos alfa va a dar siempre el mismo resultado. Por ende, estos cuatro triángulos son cuatro triángulos semejantes, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que sus lados homólogos son congruentes y sus lados son proporcionales entre sí, ¿ok? Mantienen la misma forma. Entonces, yo si agarro este triángulo y hago la división, ¿sí? Entre lo que dice acá, AB y AC, recordemos que este sería la hipotenusa siempre. En un triángulo rectángulo, el lado que está enfrente del ángulo recto es la hipotenusa. Con respecto a este ángulo alfa, vamos a llamar a este que era un cateto, y a este también, con respecto al ángulo alfa, el cateto AB va a ser el cateto opuesto. Y el cateto BC, con respecto al ángulo alfa, va a ser el cateto, vamos a llamarlo cateto adyacente, ¿sí? Entonces, si yo hago la división de AB con BC en el primero de los triángulos, esa división va a dar el mismo resultado que si yo hago A'B' sobre A'C'. Y va a ser la misma división, va a ser el mismo resultado que si yo hago A'B' sobre B'C'. Y así consecutivamente con los demás que siguen, ¿sí? Lo mismo con BC. Si hago BC sobre AC, ¿sí? Si hago el cateto adyacente sobre la hipotenusa, en el primero de los triángulos, esa división va a dar lo mismo que en cualquiera de los otros tres, porque son proporcionales entre sí, ¿sí? Si hago una torta chiquita y quiero hacer una torta más grande, bueno, copio la receta, yo sé que van a ser proporcionales, para que sea la misma, digamos, para que cumpla la misma proporción. Entonces esto va a ser igual a B'C', A'C', B'C', A'C'. Y lo mismo si hago una división entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces si hago AB sobre BC va a dar lo mismo que hacer A' sobre B', B' sobre C', A' sobre B', y así podemos seguir con el otro. Esto lo completan ustedes. Entonces, a estas razones se les da un nombre particular. ¿Cuál es ese nombre que se les da? ¿Sí? No dependen de qué tan grande es el triángulo o no. ¿Sí? Mientras los triángulos sean semejantes, esas razones dan siempre lo mismo. Entonces, la primera razón la vamos a llamar seno, la segunda la vamos a llamar coseno y la tercera la vamos a llamar tangente del ángulo alfa. Entonces, fíjense, seguimos completando la teoría de la fotocopia. El seno de alfa, siempre en un triángulo rectángulo, lo podemos hallar haciendo la división entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? El coseno de alfa lo podemos hallar siempre en un triángulo rectángulo haciendo la razón entre el cateto adyacente
sobre la hipotenusa también. Y la tangente la podemos hallar siempre en un triángulo, con respecto a este ángulo alfa, la vamos a hallar realizando siempre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Estas relaciones, hay una regla mnemotécnica muy sencilla que la vamos a recordar de esta manera. Vamos a llamarla SOHCAHTOA, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esta regla mnemotécnica? Que el seno de un ángulo es igual al opuesto, al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. También podemos definir que la tangente es lo mismo que hacer la división entre el seno del ángulo y el coseno del ángulo. Hasta ahora todo bastante sencillo. Ahora, nosotros siempre hablamos del ángulo alfa. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver acá algo más. Si se nos da el mismo triángulo que se nos daba antes, ¿sí? Dado el triángulo rectángulo ABC, hemos definido las relaciones trigonométricas correspondientes al ángulo alfa, ¿sí? Dijimos que este era el cateto opuesto y este era el cateto adyacente. Pero también podemos establecer las relaciones trigonométricas correspondientes al otro ángulo, que es este que tenemos acá. ¿Cuáles son esas razones? Bueno, lo mismo. Con respecto al ángulo beta, ¿cuál es el cateto opuesto? El que está enfrente. Entonces, este va a pasar a ser el cateto opuesto respecto a beta. ¿Y cuál va a ser el cateto adyacente? ¿Este? No, este siempre es la hipotenusa. El cateto adyacente sería este que tenemos acá. Por lo tanto, el seno, recordamos de nuevo, SOHCAHTOA, ¿sí? El seno del ángulo beta es SO, opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto de beta? Este lado, el BC. Entonces escribimos BC sobre la hipotenusa, que es AC. El coseno del ángulo beta es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente de beta? AB. Y la hipotenusa sigue siendo AC. Y la tangente de beta va a ser, ¿sí?, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces sería BC sobre AB. ¿Estamos hasta acá? Perfecto. O sea, si tenemos un triángulo rectángulo y un ángulo, podemos distinguir fácilmente cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Y las divisiones correspondientes entre algunos, las razones entre algunos catetos o con la hipotenusa o entre ellos, van a ser el seno, el coseno o la tangente, ¿sí? Independientemente de qué tan grande o qué tan pequeño sea el triángulo. Entonces acá, en el ejercicio 9 dice, teniendo en cuenta los datos de cada triángulo, calcula la amplitud de los ángulos que están marcados. Hay 3 ejercicios, ¿sí?, que es lo que vamos a hacer ahora en el video. Y de luego están los ejercicios A, B y C, que son parecidos a estos que están en el ejemplo. Así que a prestar mucha atención y a copiar los ejemplos que nosotros vamos a realizar en este preciso momento. A mí me pide que calcule, ¿sí?, la longitud, la amplitud de este ángulo que está acá. Sabemos que es un triángulo rectángulo, pero ¿qué pasa? Bueno, yo diría, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Pero ¿qué pasa? Este lo conocemos, pero este, ni idea. Ahora, nosotros nos dan dos valores, ¿sí? El de un cateto y el de la hipotenusa. Este sería la hipotenusa, este es un cateto y este es el otro cateto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, recordaremos, ¿sí?, nuestras razones trigonométricas. SOHCAHTOA. El seno, el coseno y la tangente, y vemos cuál podemos aplicar aquí. En este caso, tenemos este ángulo, ¿sí?, el ángulo θ. Esa es nuestra incógnita. El ángulo θ. ¿Cómo vamos a hacer para calcularlo? Muy sencillo. Fijémonos que nosotros, con respecto al ángulo θ, tenemos a este cateto, que ¿cuál va a ser este? El cateto adyacente. Y también conocemos la longitud de la hipotenusa, ¿sí? Ya la habíamos marcado.
Por lo tanto, ¿cuál de las tres razones trigonométricas vamos a usar? La que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Y esa es el coseno, ¿sí? Coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribirlo de la siguiente manera. Vamos a escribir el coseno de θ es igual, y lo escribimos, a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces vamos a calcular ese ángulo que tenemos ahí. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 2 metros. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 10 metros. Los metros con los metros, chao, se me van. Y el 2 con el 10 se puede simplificar a un quinto. Por ende, tenemos que el coseno del ángulo θ es un quinto. Y ahora, ¿cómo hacemos para despejar el ángulo? ¿Sí? ¿Este coseno qué hacemos? ¿Pasa dividiendo? No. Habría que hacer la operación inversa al coseno. La operación inversa al coseno se llama arco coseno. Entonces aplico el arco coseno a ambos lados de la igualdad. Entonces me queda así. El arco coseno del coseno de θ y el arco coseno de un quinto. El arco coseno con el coseno se va y me quedaría solamente el ángulo θ. Y me queda que el ángulo θ es igual al arco coseno de un quinto. Entonces acá vamos a usar nuestra calculadora científica. Entonces la aprendemos. En la calculadora científica, ¿sí?, tenemos tres teclas. Una que dice sin, una que dice cos y otra que dice tan. ¿Sí? Ahora, arriba a la derecha tenemos una tecla, arriba a la izquierda, perdón, tenemos una tecla que se llama Shift. ¿Sí? Está con un colorcito, por lo general es un color amarillo. Y arriba de estos tenemos algo que dice sin a la menos 1, cos a la menos 1 y tan a la menos 1. En nuestra calculadora, el sin a la menos 1, el cos a la menos 1 y el tan a la menos 1 son las funciones inversas, ¿sí?, al seno, el coseno y la tangente. Sería el arco coseno, el arco seno, el arco coseno y el arco tangente. Entonces, en nuestra calculadora lo que tenemos que apretar, ¿sí?, es la tecla Shift seguida de la tecla cos, y en el display, una vez que apretan esto, les va a aparecer cos a la menos 1 y le va a abrir un paréntesis. Y acá nosotros ponemos un quinto, ¿sí? Un quinto. Entonces ponemos un quinto, esto es lo que le va a aparecer en la calculadora científica. Así o así, según como tengan ustedes en la calculadora, si tienen un display más grande o un display más chiquito. Entonces ponemos Shift coseno de un quinto, cerramos paréntesis, y me da que el ángulo θ es 78,46 grados aproximadamente. Pero esto está escrito en forma decimal. Los ángulos no van en forma decimal, van en forma sexagesimal. Entonces, fíjense que debajo de la tecla de la raíz hay una tecla que dice lo siguiente: así, así y así, ¿sí?, que es la de los grados, minutos y segundos. Entonces simplemente apretamos esa tecla y nos va a aparecer que el ángulo θ es igual a 78 grados, 27 minutos y 47 segundos. Y con eso ya descubrimos que el ángulo θ vale 78 grados, 27 minutos, 47 segundos. Recuerden que esto lo tienen que copiar y si pueden pausarlo para copiarlo tranquilos o rebobinar si les es necesario. Vamos con el siguiente ejemplo, ¿sí?, un poco más cancheros. Tengo que calcular acá el ángulo alfa. Esa es mi incógnita. De nuevo, no conocemos cuánto vale este ángulo, si no sería muy sencillo. Sería la suma de los ángulos interiores de un triángulo, vale 180. Pero, ¿qué conocemos? Del ángulo alfa, ¿sí?, ¿qué otros datos nos dan? Nos dan el cateto adyacente y el cateto opuesto, ¿sí? Este sería el cateto opuesto del ángulo alfa, porque este es el que está enfrente, y este sería el cateto adyacente. Y este es la hipotenusa.
Pero en este caso la hipotenusa no nos sirve mucho porque no nos dan el valor. Por ende, ¿qué relación trigonométrica usaremos? ¿El seno, el coseno o la tangente? Bueno, utilizamos nuestra regla memotécnica, SO, K, TOA, y nos fijamos cuál es la que relaciona al ángulo con el cateto opuesto y el cateto adyacente. El seno no es, porque relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. El coseno tampoco, porque relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Entonces la que nos queda es la tangente, porque relaciona al cateto opuesto con el cateto adyacente. ¿Cómo vamos a escribir esto? Bueno, parecido a las anteriores. Escribimos tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y ahora reemplazamos por los valores que conocemos. Esto es igual a 4 centímetros sobre 3 centímetros. Los centímetros se me van. Por lo tanto, me queda que la tangente de alfa es igual a 4 tercios. Entonces, ¿qué voy a aplicar acá? Bueno, de nuevo, arco tangente a ambos lados. ¿Sí? Si quieren, ya podemos saltear ese paso de escribir arco tangente en ambos lados y poner directamente que el ángulo alfa es igual al arco tangente ¿de quién? De 4 tercios. Entonces, en nuestra calculadora usamos la tecla Shift más la tecla tan. Esto en el display le van a poner tan a la menos 1, abriendo paréntesis, y ponemos 4 tercios. ¿Sí? Y ponen 4 tercios en la calculadora y le dan igual. Entonces, Shift tan 4 tercios igual, y me queda que el ángulo alfa es igual a 53,13. Pero tocamos nuestra teclita de grados, minutos y segundos, que está abajo de la tecla de la raíz, ¿sí? Para que se ubiquen. Y esto sería igual a 53 grados, 7 minutos y 48 segundos. Y con eso calculamos el valor de alfa, usando las razones trigonométricas, conociendo el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y vamos con el último de los ejemplos, ¿sí? En el primero usamos el coseno, en el otro usamos la tangente. Bueno, en este ya se imaginarán cuál usamos, pero lo hacemos igual. Lo que hay que calcular es de nuevo este ángulo que se llama θ. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? No, tenemos que analizar cuáles son los datos que nos dan. Con respecto al ángulo θ, conocemos a este cateto, que es el cateto opuesto, y conocemos también su hipotenusa, ¿sí? Porque es el lado que está enfrente al ángulo recto. Entonces tenemos la hipotenusa y tenemos el cateto opuesto. Entonces, ¿qué relación vamos a usar? Bueno, pensamos de nuevo. SO, K, TOA. ¿Sí? El coseno no es, porque hay que usar el adyacente y la hipotenusa. La tangente no es, porque hay que usar el opuesto y el adyacente. El opuesto lo tenemos, pero el adyacente no. Entonces usaremos el seno. Entonces escribimos que el seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, el seno del ángulo θ va a ser igual, en este caso, cateto opuesto vale 6 metros y la hipotenusa vale 8 metros. Las unidades se me cancelan y esto también se me puede cancelar, reduciéndose así se cancela por 2 y me quedaría 3/4. Entonces me queda que el seno de θ es igual a 3/4. ¿Cómo hacemos para despejar θ? No, aplicamos el arco seno a ambos lados, ¿sí? O ya podemos escribirlo directamente, ¿no? Más fácil, para ahorrarse algún pasito más. Entonces, me quedaría que θ es el arco seno, ¿sí? El arco seno ¿de quién? De 3/4. Entonces, ¿cómo hacemos para ubicar el arco seno en la calculadora? Aplicamos la tecla Shift más sin. Esto en la calculadora le va a poner en el display sin a la menos 1, abriendo paréntesis, y ponemos el valor que nosotros tenemos que acá, que es 3/4. ¿Sí? 3/4. ¿Estamos? Para poner las fracciones en la calculadora, si tienen una calculadora con un display más chiquito, hay una tecla que está a la derecha, perdón, a la izquierda
casi arriba de todo, que dice A, B y C. ¿Sí? Una tecla así. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Escriben Shift y Zen y le va a poner sin a la -1. Escriben el 3, aprietan esta tecla y le va a poner una barrita así. Entonces ahí ponen el 4 y cierran el paréntesis y ponen igual. Por lo tanto, Shift, Zen, de 3/4 igual y me da 48,59 y acá de nuevo aprieto mi tecla de grados, minutos y segundos en la calculadora. Entonces esto me da que el ángulo θ en este caso vale 48 grados, 35 minutos y 25 segundos aproximadamente. ¿Está bien? Hay un ejemplo de cada uno y ustedes después, en la página siguiente, acá les recuerdo, ¿sí?, cómo buscar el arco coseno. Tienen que hacer los ejercicios A, B, y C y D y E del ejercicio número 9. Son parecidos a los que hicimos recién. Y por último, queda para hacer el ejercicio 10 y el ejercicio 11. ¿Sí? El ejercicio 10, veamos qué es lo que nos pide. El ejercicio 10 dice lo siguiente. Resolvé los siguientes triángulos. ¿Sí? Este es el ejemplo, así que este también lo tienen que copiar. Porque para hacer los otros tienen que aprender a hacerlo. Es decir, ¿qué significa resolver el triángulo? Hallar la medida de todos sus lados y la longitud de todos sus ángulos internos. ¿Sí? Entonces, fijémonos, este es un triángulo rectángulo, ¿no? Tenemos que este ángulo es de 90, este es de 75, por lo tanto este chiquito, ¿de cuánto va a ser? Y va a ser de 180 menos 90 menos 75. O sea, este ángulo chiquito va a ser de 15 grados. El único valor de los lados que me da es el de la hipotenusa, que vale 7. ¿Sí? Acá la tenemos. Ahora, tenemos que calcular cuánto mide este lado y cuánto mide este lado. Con respecto al ángulo de 75 grados, este lado, ¿cuál va a ser? Va a ser el cateto adyacente. Y este que tenemos del otro lado va a ser nuestro cateto opuesto al ángulo de 75, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero calculamos uno y después calculamos el otro. Vamos a calcular primero el adyacente. Entonces, de nuevo, tenemos SO, K, TOA. ¿Cómo vamos a hacer para calcular el lado adyacente? ¿Sí? El cateto adyacente. Bueno, nosotros tenemos el ángulo de 75, queremos el ángulo adyacente y tenemos el valor de la hipotenusa. Entonces, ¿cuál de las tres relaciones vamos a usar? El coseno. Entonces escribo que el coseno de 75 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Sí? Bueno, reemplazo los valores. Coseno de 75 es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que vale 7 centímetros. Entonces, esto es una ecuación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el coseno de 75 es un valor que yo pongo coseno de 75 en la calculadora y me da un valor. Y hay que calcular el adyacente. Por lo tanto, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es neutralizar este 7 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, quedará multiplicando del otro lado de la igualdad. ¿Sí? Vamos a despejar el cateto adyacente. Entonces me quedaría coseno de 75 por 7 centímetros es igual al cateto adyacente. Entonces en la calculadora ponemos cos 75, ¿sí?, cierro paréntesis, todo eso por 7. Entonces escribimos cos 75, lo que me da, pongo por 7, ¿sí?, y me va a dar un número con coma, que es 1,81 centímetros aproximadamente. ¿Y qué me falta calcular? El cateto opuesto. Entonces, me falta calcular el cateto opuesto, ¿sí? Y con esto ya terminamos el video. El cateto opuesto, si nosotros conocemos el ángulo de 75, conocemos la hipotenusa
y queremos conocer cuánto vale el cateto opuesto, tenemos que ver cuál de las tres relaciones trigonométricas vamos a usar, ¿sí? En este caso el coseno no lo vamos a poder usar. La tangente tampoco la vamos a poder usar. Entonces, lo que nos queda es usar la razón trigonométrica del seno. ¿Por qué? Porque el seno relaciona al opuesto, al cateto opuesto, con la hipotenusa. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a decir que el seno de 75 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el seno de 75 grados es igual al cateto opuesto, que no sé cuánto vale, con la hipotenusa que vale 7 centímetros. Y es muy parecido al otro. Para calcular, para despejar el cateto opuesto, hay que hacer seno de 75 por 7 centímetros. Es una ecuación muy sencilla. Entonces, en nuestra calculadora ponemos sin, ¿sí? En la calculadora ponemos la tecla sin, nos va a aparecer un paréntesis, ponemos 75, ¿sí? Sin de 75, cerramos paréntesis, por 7. Por 7. Y eso nos da, ¿sí? 6,76 centímetros aproximadamente. Entonces, ya calculamos al principio el ángulo que faltaba y calculamos con las razones trigonométricas el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, recapitulamos, ¿sí? Las razones trigonométricas relacionan los ángulos, ¿sí?, con los catetos o los lados del triángulo rectángulo. ¿Sí? Depende de qué razón sea, relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, el cateto adyacente con la hipotenusa o el cateto opuesto con el cateto adyacente. Entonces, en los ejercicios que están propuestos, que son el 9, el 10 y el 11, ustedes tienen que averiguar los catetos que faltan o los ángulos que faltan según los lados y los ángulos que den, usando nuestras razones trigonométricas que estuvimos trabajando en este video. Así que saben que cualquier cosa ustedes me consultan y bueno, nos estamos viendo prontito. Cuídense mucho. Chao, chao.